la anterior vez, que me invitaron para lo del 5 de marzo, de lo de, ¿cómo se llama? El 5º aniversario del fallecimiento de Chávez. Y bueno, yo voy a Venezuela desde el 2009, 2010 más o menos, he visto más todo ese proceso, ¿no? Entonces, hay toda una reestructuración de las generaciones jóvenes que se están formando políticamente y teóricamente en todo este contexto, ¿no? A mí me llama la atención el caso de Venezuela en el sentido de que uno ve donde las librerías de viejos, ¿no? Ahí ponen libros viejos, todo eso, ¿no? Pero textos que yo jamás en mi vida he visto en México y que sí sabía que existían, por decir. Ahí había gente que leía, etc., y que en parte sigue leyendo, está encontrando cosas, pero que yo sabía de nombre nomás, ¿no? En el caso de, por ejemplo, Marx escribió un libro en defensa suya que se llama El señor Vogt. Entre el 59 y el 61, un tal señor Vogt acusó a Marx de ser un agente internacional encubierto por la reacción europea. ¿Ah? Sí, ¿no? Como que criticó, ¿no? Que fuera un espía Marx. Sí, ¿no? Entonces, y lo criticó prácticamente en una reunión así internacional de líderes sobre esto, ¿no? Marx se sintió indignadísimo. Entonces, Marx se dedicó 2 años, ¿no?, a demostrar, a investigar quién era este señor Vogt. Él era el agente encubierto pagado por el zarismo ruso. 2 años, ¿no? Y escribió un libro. Dussel dice, ahí perdió el tiempo, porque pudiendo haber continuado con el proyecto de la redacción del segundo gran borrador de El Capital. Entonces, bueno, yo estaba enterado de ese libro, el señor Vogt, ¿no? Nada más. De pronto un día, y lo veo ahí, el señor Vogt traducido. El libro, ¡guau! Inmediatamente me lo compré. ¿No? Y ahí yo empecé a ojearlo todo eso, y ahí es donde es increíble, ¿no? Es decir, Marx empieza a trabajar problemas de relaciones diplomáticas internacionales y en medio de eso descubre cómo el capital está articulado políticamente, inclusive diplomáticamente a nivel mundial. Impresionante, ahí va descubriendo, y después de eso se ve eso en la obra, en el problema de la totalidad concreta que es el mercado mundial, ¿no? Entonces, cómo a partir de la política continúa con la investigación económica. Es impresionante. Entonces yo dije, no, Marx no perdió el tiempo aquí, ¿no? Y al final, si se descubre, así con papeles, otra gente descubre de que el señor Vogt había sido un agente encubierto, ¿no? Pero Marx se había limpiado su culpa, todo salió publicado el libro. Pero yo jamás, así, nunca nadie me dijo así de que el libro había sido publicado en español, ¿no? O sea, el señor Vogt, tal vez ni siquiera los editaron en alemán, por decir, ¿no? De pronto, ¡pum!, ahí lo veo, el señor Vogt, ¿no? ¿Y cuánto está? Sin exagerar, 45 pesos. Ya, joven, debe 40 pesos, algo así, ¿no? Ya digo, yo me lo compré, eso es dato, ¿no? Entonces, hay toda esta gente que está repensando de otro modo. Y ahí quieren gente que esté formada en esta línea, para que vaya enseñando todo esto. Y no hay. ¿No? Por eso le digo, hasta por motivos de chamba hay que continuar todo esto, ¿no? Bueno, compañeros, entonces retomo desde las 2:32. Estábamos viendo el problema del punto de vista, ¿no? En el modo como, ahora que estoy releyendo muchas biografías, está realmente todo articulado. Es decir, hay un problema en el máximo del siglo XX que muchos de estos problemas ciertos autores los leen como si fuesen objetos aislados,
Por decir, digamos, cuando agarras la escuela de Frankfurt, solamente escuela de Frankfurt y nada más, como si no existiera Lukács, ¿cómo se llama? Rosa Luxemburgo, ¿no? O sea, como si otros problemas no estuviesen circulando al mismo tiempo, a la vez, inclusive el problema de Heidegger, todo eso, ¿no? Entonces, cuando uno hace este tipo de reconstrucciones ya multidimensionales, recién se da cuenta de dónde están retomando los temas, los problemas, y cómo es que se está dando la discusión. Entonces, en parte, el problema del punto de vista es un retomar el tipo de discusión que está desarrollando Husserl en su escuela, ¿no? Entonces, lo que resuena, por decir, en la Universidad de Heidelberg, alcanza como eco, digamos, a Berlín o a Freiburg, etcétera, ¿no? Ese tipo de discusiones a través de los alumnos, porque los alumnos pueden estar en distintas universidades mientras están haciendo sus doctorados. Entonces, el problema del punto de vista es el problema de cómo es que, y es un poco lo que está desarrollando Husserl, tomar conciencia de que no existe un espacio neutral a partir del cual se pueda conocer objetivamente la realidad, sino que tiene mucho que ver el problema del punto de vista, el problema del lugar, o sea, el punto de vista del observador. Y ahora con la física cuántica sabemos de que el punto de vista del observador o la intencionalidad que el observador despliega respecto del observado transforma lo observado. O sea, no es una cosa que está ahí, ¿no? Sino que esa intencionalidad, bueno, en el lenguaje de Marx sería cuando el trabajador o un productor o un ser humano se relaciona con un objeto y le pone trabajo vivo, ese objeto deja de ser objeto y se transforma, ¿no? Ya no es lo mismo. Entonces, en el caso de Benjamin, por ejemplo, hablando respecto de el rol fundamental del fenómeno de la crítica, él dice, un hecho literario, un objeto literario, inclusive un acontecimiento literario, adquieren el estatus de literatura gracias a la crítica, ¿no? Que sería una forma de, digamos, de observación. Entonces, la crítica es aquello que lo realza y le da lugar en el contexto de la producción intelectual. Dicho en el lenguaje de Hegel, no basta que algo acontezca en la realidad, no basta que suceda un hecho. Si no hablamos, si no discutimos acerca de ese hecho, es como si no hubiese acontecido. Entonces, para que el hecho acontezca en sentido pleno, hay que discutir, dialogar, etcétera, acerca de ese hecho, de tal modo de que ese hecho cobre más realidad. O sea, cuanto menos discutimos acerca de un hecho, tiene menos realidad, y cuanto más discutimos acerca de tal o cual tipo de hecho, tiene más realidad, ¿no? Entonces, el punto de vista del observador lo que hace, en parte, es rescatar la dignidad o el estatuto, en este caso político, de lo observado. Y en este caso sería el problema, digamos, de los negados, humillados, condenados, de las víctimas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un despliegue como compromiso de cierto tipo de intencionalidad, o mejor, cierto tipo de intencionalidad como compromiso hace que un hecho cobre una relevancia ontológica, epistemológica, ética o si no política. ¿Sí se entiende esto, no? Es un poco lo que, digamos, en el mundo andino, ¿no? Lo de Tupac Katari, ¿sí? Es un, ¿cómo se llama? Es un acontecimiento que puso a temblar a la corona española, ¿no? Digamos, en el núcleo central de Sudamérica, donde se extraía la mayor cantidad de riqueza para España, ¿no? Hay un levantamiento panandino que pone en crisis a la corona española, ¿no?
esos coletazos llegan inclusive a toda Europa, ¿no? De los cuales están anoticiados de lo que está pasando. 1770, 80, más o menos, ¿no? O sea, los europeos no tenían existencialmente la cultura de poner en crisis una monarquía, ¿no? Porque eran de siglos con subjetividad monárquica. Imagínense los ingleses y los españoles hasta el día de hoy, siguen con subjetividad monárquica. Cambio desde acá, ¿no? Se dan el lujo de poner en crisis a la monarquía. Eso llega hasta Europa, ¿no? Pero la historiografía oficial decide sepultar eso. Y nunca más hablamos de eso. Y como no hablamos, es como si no hubiese acontecido. ¿Sí se entiende? Hasta la década del 60-70 no había un solo libro que hablara sobre la insurgencia panandina que empezó en Potosí en 1770 con un tal Tomás Katari. Después apareció un tal Tupac Katari y paralelamente en el mundo andino un tal Tupac Katari. El de Perú fue Tupac Amaru, ¿no? El de Perú fue Tupac Amaru, el de Bajo Perú, el del Alto Perú fue Tupac Katari, ¿no? Entonces, si no discutimos, dialogamos respecto de lo que nos acontece, es como si no hubiese acontecido. Otro ejemplo es lo que pasó con Grecia en el momento clásico. Si uno agarra el mapa, no solamente de la época, sino también de ahora, es un lugarcito ahí chiquito, con unos cuantos miles de gentes, personas, y de pronto hablamos tanto de ello, se ha escrito tanto de ello que pareciese un acontecimiento completamente universal, ¿no? Entonces, eso es lo que logra el punto de vista cuando se asume la relevancia del lugar en el cual uno está ubicado para tematizar algo con sentido. Entonces, parte de esa conciencia tienen los miembros de la Escuela de Frankfurt. ¿Sí se entiende? Y nosotros no tenemos conciencia, es un poco lo que digo respecto de la ética de la liberación, no tenemos conciencia de eso, ¿no? Es un poco lo que Sevelman al final de su vida en que se preguntaba, ¿no? En Chile del 73, los socialistas y los comunistas, y la gente de izquierda, era consciente de qué es aquello que en última instancia se estaba disputando. No. En Bolivia, en Venezuela ahorita, ¿no? La gente que está metida, ¿sabe en última instancia qué se está jugando en todo ese proceso? Lo más probable es que no. No es que solamente sobreviva el proyecto de Chávez y de Maduro, o en Bolivia el de Evo, no. Es el contenido de un tipo de revolución, de implicaciones, inclusive más allá de la Revolución Francesa. ¿Somos conscientes de eso? No. Existencialmente estamos ubicados en un tipo de punto de vista a partir del cual podemos observar algo con sentido respecto de la realidad. Pero epistemológicamente o teóricamente no somos conscientes de ello. La tercera línea del parágrafo 232. Horkheimer se sitúa tomando la perspectiva del filósofo crítico y no propiamente la de la víctima misma. ¿Se acuerdan? La relación sujeto-objeto, ¿no? O sea, él sabe lo que es, sabe quién es y qué tipo de función va a cumplir su tipo de praxis. Es un poco lo que decía. Una cosa es pensar el problema de la víctima y otra cosa es pensar desde la víctima, con la víctima. Una cosa es pensar para la víctima y otra cosa es con y desde la víctima. El problema del con y desde aparece con Leibniz. ¿Cómo alcanza la víctima la conciencia crítico cotidiana, ingenua con respecto a una teoría crítica, pero origen y fundamento de dicha crítica teórica? Entonces, el problema de la crítica no aparece en la teoría o aparece como fenómeno, sino que como hecho aparece en la realidad. Más abajo, Horkheimer tampoco es consciente del posible vanguardismo
cuando escribe acerca de la necesidad de enfrentar al propio proletariado en nombre de sus verdaderos intereses. O sea, ahí otra vez el problema de la relación sujeto-objeto, el problema del vanguardismo, ¿no? Por decir, digamos, el pueblo se puede equivocar, pero el intelectual no, porque supuestamente es filósofo, científico, está en la verdad, etcétera, etcétera. Y hasta ahora hay gente así, todavía, ¿no? Que, digamos, pueden no solamente producir conocimiento para el pueblo, sino ubicarse en un plano desde el cual pueden juzgar a cada momento cuando el pueblo está bien, cuando está mal, pero ellos no tienen criterio de discernimiento para juzgar cuando su juicio, digamos, acerca de la realidad está bien o mal, ¿no? Es el problema de la relación sujeto-objeto. El problema siempre es el objeto, el sujeto en principio siempre está bien, ¿no? Entonces, por eso el analista siempre toma distancia de aquello que va a enjuiciar y o problematizar. Entonces, difícilmente el analista va a decir, en tal juicio nos equivocamos, en tal, bueno, siempre va a estar presuponiendo que él está en lo correcto. Al final de este párrafo, como puede observarse, y tomando la expresión seriamente, es toda la cuestión de la verdad, entre paréntesis, y la validez de la víctima, que pone en cuestión la no verdad y la no validez del sistema vigente. ¿Alguien me presta el marcadorcito? ¿Alguien lo ha traído para escribir? Por favor. Ahí está. A ver. Entonces, esto es fundamental a la hora de entender el problema político discursivo. Hay que distinguir entre verdad y validez. No todo lo válido es verdadero, ¿no? Y lo verdadero o la verdad no siempre tiene validez, ¿no? Entonces, la validez alude más al ámbito discursivo. ¿Discursivos con B de chica o con B grande? Entonces, respecto de un fenómeno X, una comunidad Y puede tomar una posesión respecto del fenómeno, ¿no? Y entonces la decisión que se ha entablado es válida, ¿no? Puede haber, vamos a suponer, ¿no? Digamos, vamos a suponer que López Obrador sea la combinación de Fidel, el Che y Evo. Vamos a suponer. Entonces, como tal, tiene una pretensión seria, revolucionaria, comprometida respecto de lo que sea. Entonces, tiene un proyecto, digamos, el mejor para México, ¿no? Entonces, no basta con que su proyecto sea el mejor para México, sino que aparte de que eso sea cierto y o verdadero, producto de, digamos, una tematización, discusión con lo mejor del pensamiento, no solamente mexicano, sino mundial, hay que lograr de que la comunidad política mexicana, ¿no?, crea en eso, ¿no? O sea, como tal, no se puede imponer. No se puede. Y justamente por ello no se debe, ¿no? Y al revés, ¿no? Algo falso se lo puede imponer de tal modo que pueda lograr también validez, ¿no? Digamos como el proyecto del capitalismo y luego de la modernidad, ¿no? Entonces logran una validez hegemónica tal de que se le demuestra lo contrario y dicen, no, no es así, ¿no? Entonces, esto abre al ámbito no solamente de la discursividad, sino de la política, en este caso, en el sentido de la discusión de qué es aquello que es o no democrático. Entonces, ahora, no basta
con tener buenas intenciones, sino de que hay que saber argumentar. Y el poder, aparte de ejercer su dominio, tiene capacidad contraargumentativa, sabe convencer, ¿no? Entonces, ese problema nos aparece con el principio formal, pero ya está planteado acá. Cita 2:48. Ahora es Marcuse. La ética de la revolución atestigua así la colisión y el conflicto entre dos derechos históricos. De un lado, el derecho de lo existente, la comunidad establecida de la que depende la vida y quizá también la felicidad de los individuos, y de otro lado, el derecho de lo que puede ser y quizá debería ser, porque puede hacer disminuir el dolor, la miseria y la injusticia. Entonces, toda forma de vida en concreto produce en concreto una forma de ser y de estar en la realidad, que sería el derecho de lo existente, ¿no? Entonces, lo que es o lo que existe, a priori, por más que pretenda, no es éticamente justo. Especialmente bajo el capitalismo y la modernidad, han producido y o producen como consecuencia relaciones de injusticia. Y justamente por ello, ¿no?, se dan las condiciones de posibilidad, gracias a lo cual se puede pensar no solamente en el derecho de lo que es y existe, sino en lo que debiera ser, en lo que debería ser, gracias a haber puesto en evidencia de que esto, digamos, en este momento es verdadero que vivimos bajo la modernidad, pero sabemos que no todo en ella es óptimo. Y o deseable, sino de que junto con ello existen momentos y márgenes a partir de los cuales se puede poner en crisis. ¿Esto qué es? Entonces aparece el problema no solamente de lo que es, sino de lo que debiera ser. Entonces, ello también tiene como contenido de posibilidad su tendencia hacia algo distinto de lo que es. Y en la modernidad tenemos, ¿cómo se llama? Algo así como la tendencia, y es algo así como un estadio cultural, a tratar de entenderlo todo, no solamente como objeto y cosa, sino de modo fijo, ¿no?, como si no tuviese movimiento. ¿Se acuerdan de la famosa tesis geocéntrica, no? Entonces, en el centro del universo está la Tierra y en torno de ella lo que gira son los planetas y el Sol, etc., ¿no? Entonces, pero el centro, en este caso la Tierra, está fija, ¿no? Esto es cuestionado por la tesis heliocéntrica. En la tesis heliocéntrica, ahora es la Tierra la que se mueve, pero lo que está fijo es el Sol, ¿no? Está fijo el Sol. Bueno. Ahora se está cuestionando esa visión, en el sentido de que, bueno, no es que, por decir, digamos, nuestro sistema solar está en movimiento enterito, todo eso. No, la cosa va a ser muchísimo más compleja. Los últimos mapas de nuestro sistema solar muestran al Sol, como si fuese un cometa que está viajando a 70.000 kilómetros por hora. Sí, el Sol está viajando, está en movimiento, ¿no? Y mientras se está moviendo el Sol, los planetas se están moviendo en torno del movimiento del Sol. Y el Sol, en su movimiento, está a 70.000 kilómetros por hora, imagínense.
está igualito que un cometa, está en un proceso de combustión, descombustión, ¿no? Está así como el cometa deja estelas, igualito está en proceso de descomposición. Y mientras tanto, los planetas, ¿no?, están girando alrededor, o sea, nada está en movimiento, ¿no? Perdón, nada está en reposo. Si todo está en movimiento y nada está en reposo, ¿por qué es que la modernidad produce una idea de razón que lo entiende todo a partir del reposo, como objeto sin movimiento, sin conexión, sin relación? ¿Sí se entiende? Y esto es lo que cuestiona Marx a partir de la racionalidad dialéctica, ¿no? Entonces, el problema es siempre, no solamente entender, por decir, digamos, el capitalismo y o la modernidad como objeto, como cosa, como algo ya establecido, sino siempre en movimiento, en el sentido no solamente de lo que es, sino de lo que debiera ser. Y quien introduce en este tipo de discusión esta problemática es Bloch, ¿no? Dice, todo orden de realidad no solamente contiene lo que es, lo que ha sido, sino que también lo que aún no es. O sea, en todo está contenido. Y justamente porque en todo está contenido, esto constitutivamente está en movimiento. Ahora, si vamos a esta imagen, ¿no?, en la cual se está moviendo el Sol como si fuese un cometa, y en torno de ello está girando los planetas y la Luna, ¿no?, en este caso la Tierra, todo eso. Jamás estamos en el mismo lugar, nunca estamos en el mismo lugar. O sea, el principio de identidad es, digamos, algo así como un deseo o un anhelo, ¿no? Entonces, ¿dónde está lo moviente de la racionalidad con la cual se pueda uno poner a la altura de este tipo de movimiento? O sea, ni lo físico, el tanto físico está quieto, o sea, todo está en movimiento, y con muchísima mayor razón debiera estar la razón a la altura de todo este movimiento. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, por eso es, digamos, antinatura, contra natura, que el capitalismo y la modernidad produzcan una idea de razón fija. Y en general, ustedes pónganse a pensar, el modo como es que se tematizan los problemas no solamente es como objeto o como cosa, sino como objeto o cosa sin relación, no solamente a su entorno, sino a la realidad, ¿no? Entonces, la peor forma de no entender la realidad es entenderla de ese modo, y quien inicia esa forma de comprensión es la ciencia natural, ¿no? Entonces, dice Alexander Koire, y por casualidad, ¿no?, alumno de Husserl, dice, antes del surgimiento de la ciencia natural, ¿no?, todos pensaban de que el ser humano era un ser natural. Ahora, ¿qué quería decir esto? Que el ser humano era un ser natural. Quería decir que el ser humano no se puede entender al margen o sin la naturaleza. No se puede. Es algo que está íntimamente ligado, como dicen en México, junto con pegado. Viene la ciencia natural, ¿no?, y ella es la primera en concebir a la naturaleza al margen o sin relación a lo humano. Y entonces aparece la naturaleza como cosa, como objeto, al margen y hoy dependiente del ser humano. Entonces dice Hinkelhammer, esa es una abstracción. Una abstracción quiere decir, ¿no?, la razón, para poder conocer lo que es ante la razón, necesita hacer abstracciones. O sea, voy a intentar entender esto, a ver, para ver cómo es que funciona. Entonces, lo estoy quitando de su entorno, estoy haciendo una abstracción. Pero una cosa es que yo haga una abstracción, que es artificial siempre, y otra cosa es que identifique a la abstracción que estoy haciendo con la realidad, ¿no? Entonces dice, la ciencia natural, haciendo una abstracción de la naturaleza en relación al ser humano, la abstrae de tal modo que ahora nos aparece como natural al ser humano entenderlo al margen de la naturaleza.
o en contra de la naturaleza, e inclusive sin naturaleza. Pero esa forma de procedimiento cognitivo, ¿cómo se llama? Llega hasta el día de hoy, casi a todos los planos. Tal es así que ahora un individuo puede pretender entenderse sin humanidad, sin sociedad, o sea, al margen de, así, completamente, y puede generar discursos, etc. Puede poner en suspensión todo. ¿No es decir? El caso de Descartes no es casual, o sea, pone en suspensión todo. Al final soy un ego cósmico, algo que piensa solamente. Entonces, el pensamiento crítico en la modernidad empieza a pensar, o empieza a aparecer como pensamiento, cuando pone en crisis este tipo de irregularidad que ha producido la modernidad, en el sentido de que no solamente lo que es, en este caso la verdad, es lo que es, sino que junto con lo que es lo que fue y lo que aún no es, ¿no? Y fíjense, no todo lo que aún no es debiera ser, ¿no? Hay cosas que aún no son, que es preferible que nunca sean, ¿no? Pero hay cosas que aún no son, que sí debieran ser. Un ejemplo, un México libre, soberano e independiente, aún no es, debiera ser, ¿no? Un México prácticamente colonia gringa, aún no es, no debiera ser. ¿No ve? Entonces, son tensiones que están exigiendo junto con lo que es. El pensamiento crítico tiene que ser capaz de recuperar estas otras dimensiones que están contenidas en la realidad, gracias a la cual se puede producir otros tipos de sentidos distintos al sentido de la realidad, o un poco lo que decía Benjamin, al sentido de la historia. Entonces dice, la modernidad tiene su propio sentido, y este sentido es la negación de todo. Entonces, por eso hay que darle un golpe de timón, ¿no? Hay que cambiar de sentido, y eso podemos hacer, ¿no? La única forma en la cual nosotros creemos y podemos que no podemos hacerlo es cuando se escinde al ser humano de la historia. Se escinde al ser humano de la historia, quiere decir, la historia va por su lado y el individuo va por su otro lado, como si no tuviese nada que ver. Esa es una abstracción, ¿no? Pero es una abstracción de las peores, por decir, ¿no? Cuando se lo toma como si fuese realidad. El derecho de lo que puede ser y quizás debería ser, porque puede hacer disminuir el dolor, la miseria y la injusticia. Y en este caso, digamos, la posibilidad de la destrucción no solamente del planeta, sino también de la humanidad. Dice Dussel, en efecto, los nuevos sujetos sociales surgen a través de la conciencia de nuevos derechos, en nombre de los cuales los derechos vigentes se tornan dominadores y legítimos. Uno de esos derechos que se estaban discutiendo en ese entonces, frente a los cuales una de las actoras más relevantes era en ese entonces Rosa Luxemburgo, ¿no? Hasta el siglo XIX la mujer no tenía derecho de propiedad, no podía heredar nada, ¿no? Entonces, el derecho vigente negaba esta posibilidad. Entonces, hay toda una lucha para que la mujer pudiese tener derecho de propiedad, ¿no? Entonces, la posibilidad de la aparición de ese derecho tiene que poner en crisis el derecho vigente. Tiene que producir un argumento que haga aparecer como éticamente perverso, o dominador, o injusto al derecho dominante, en este caso solamente al derecho de los varones, ¿no? Ahora, en el plano de el derecho jurídico, solamente es reconocido por el derecho moderno
el derecho de propiedad privada, individual, pero no así comunitaria, ¿no? Entonces, ahora poco a poco está empezando a surgir la conciencia gracias a la cual, ¿no?, el derecho comunitario haga aparecer al derecho privado, o a la propiedad privada, perdón, ¿no?, haga aparecer como éticamente injusto, ¿no? Entonces, es la toma de conciencia de todo ello lo que hace de que empecemos a dudar de modo sistemático del derecho vigente o los derechos vigentes. En este sentido, un poco lo que sigue Dussel, ¿no?, en la historia del pensamiento crítico no existen sujetos sociales metafísicos, ¿no? Por ahí digamos, ¿no?, solamente el proletariado es crítico, ¿no? O solamente, qué sé yo, los varones son derechos de sujetos de derecho de propiedad, y etcétera, etcétera. No existen sujetos metafísicos, ¿no?, sino que en la historia van apareciendo nuevos sujetos, ¿no?, con nuevas pretensiones, con nuevos derechos, etcétera, etcétera, o con nueva capacidad política. Estamos indicando comunidades con conciencia explícita de encontrarse en situación de dominados. Entonces, el problema de la crítica aparece cuando en la realidad aparecen comunidades con conciencia explícita respecto a un tipo de problema que los hace aparecer en situación de dominación, y el pensador crítico se apropia de ello, o parte de ello, o toma en serio ese hecho o esa interpelación, y a partir de ello piensa, ¿no? O sea, otra vez, ¿no?, lo crítico no surge en un sujeto crítico, ¿no?, aparece ahí como fenómeno, ¿no? Lo previo es el hecho. Si es que se corresponde con ese hecho, entonces ese pensamiento puede llegar a ser crítico. Más abajo. Sin embargo, sea por la represión nazi, sea por el exilio, sea por el cambio del capitalismo tardío europeo de posguerra, los posibles sujetos históricos sociales se le fueron como diluyendo a la escuela de Frankfurt. En ese sentido, siempre hay que tener conciencia de la situación epocal en la cual surge tal o cual tipo de pensamiento crítico, y siempre está ligado a tal o cual tipo de sujeto. En el caso de la escuela de Frankfurt, son sujetos que aparecen en fines del siglo XIX y cuyo desarrollo fundamental es entre la década del 10 y del 20 del siglo XX, ¿no? El momento culminante, digamos, es la década del 30, donde tienen que salir al exilio ellos. Quien se niega a salir fuera de Europa, inclusive al exilio, es Benjamin, porque Benjamin se da cuenta, ¿no?, por decir, voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer de que en México existe la clase obrera más combativa, más altamente politizada, ¿no? Y estoy acá, ¿no? Entonces, justamente porque estoy acá y estoy en contacto con este tipo de sujeto, yo puedo pensar el modo de ser y el tipo de politicidad que está produciendo en concreto este tipo de sujeto. Que si me voy, no, pierdo la posibilidad, ¿no?, de estar en contacto con este tipo de sujeto, a partir del cual se puede producir un tipo de pensamiento. ¿Sí se entiende? Entonces, el pensamiento depende del tipo de sujeto al cual se está pensando. O sea, no es posible pensarlo del mismo modo que estando acá, que estando fuera. Entonces, Benjamin es consciente de que la forma de su pensamiento, en última instancia, está determinada por el tipo de testimonialidad. Me estoy inventando la palabra, ¿no? Porque él puede ponerse como testigo de eso que está aconteciendo,
¿Por qué? Porque prácticamente lo estaba viendo y yo viviendo. Su amigo Jefferson Scholem desde la década del 20 quería que se vaya a Israel, ¿no? Y él no quiere, porque su problema está en Europa. Si se sale, se queda sin problema, por decir, ¿no? Por el exilio, los miembros de la Escuela de Frankfurt se van a Estados Unidos, primero a Inglaterra, después de eso a Estados Unidos, o sea, se quedan sin sujeto, porque en Estados Unidos es otro problema, ¿no? Y Benjamin no quiere, porque su problema está en Europa, pues está viviendo eso, y a partir de ese tipo de relación es aquello, ese tipo de sensibilidad, en este sentido de contacto sensible, es aquello que le permite pensar de tal o cual modo cierto tipo de tematización, por decir. Entonces, cuando se abandona eso, pues se abandona también esa posibilidad. Hay una relación ahí, ¿no? Entonces, si quieren pensar en momentos revolucionarios, váyanse a Bolivia o a Venezuela, por decir. No se vayan a Estados Unidos, ¿no? Allí hay libros, pero no hay sujetos. Sí se entiende, ¿no? Y de ahí el contrasentido de esta generación en la década del 50 de mucha gente de izquierda que para ser de izquierda o ser latinoamericanistas o pensadores se iban a Europa, a Francia, ¿no? A pensar en América Latina, ¿no? Es una parte del eurocentrismo y la colonialidad. Entonces se le fueron como diluyendo a la escuela y se quedaron sin sujeto, ¿no? En el caso de Bloch, por ejemplo, ¿no? El tema que estaba pensando él ya no era tan coyuntural como, digamos, el caso de Horkheimer y Adorno, ¿no? Su problema es, bueno, ¿qué es aquello que pasa con la utopía en todo tipo de momento revolucionario? Tenía cualquier cantidad de material. Entonces, cuando se va al exilio, en el exilio él puede seguir trabajando todo ese tipo de problemas. Le permite hacer eso. En el caso de ¿cómo se llama? Carl Witt también, ¿no? Esta hermosa crítica que hace a la filosofía de la historia que ha producido la modernidad. Su crítica es que la filosofía de la historia de la modernidad es la secularización de la teleología contenida en el pensamiento cristiano, ¿no? Es una secularización, nada más, no sé. Es un problema muchísimo más complejo. Tal modo que cuando él se va al exilio, estando en Japón, él puede terminar de redactar, digamos, su reflexión al respecto, ¿no? En el caso de Bloch, termina de redactar el libro y después de ello puede volver a Alemania, ¿no? Pero ahí también como que se le diluye porque ya se había escindido Alemania en la parte oriental y occidental, él vuelve a la parte socialista, comunista, por decir, y trata de continuar ahí, pero ya eran otras las condiciones, ¿no? Pero su pensamiento, digamos, como es más transcoyuntural, por decir, ¿no? Entonces puede seguir desarrollándose, no en el caso tanto de Horkheimer y Adorno. Inclusive en el caso de Marcuse, digamos, el éxito de él es de que cuando se va al exilio llega a Estados Unidos y se pone a pensar en Estados Unidos, ¿no? Y por eso puede ser una crítica, digamos, a la habitualidad norteamericana. En su libro El hombre unidimensional es un apropiarse de este nuevo problema, ¿no? Y hacerle una crítica. Entonces puede producir no solamente un pensamiento crítico, sino un pensamiento acorde a la nueva situación que está viviendo y producir una intelectualidad, entre comillas, crítica al respecto. También se puede hacer eso, ¿no? Pero, digamos, más en concreto en el caso de Horkheimer y Adorno, más Horkheimer que Adorno, porque Adorno vuelve y todavía puede retomar algo del proyecto de la escuela de Frankfurt, en términos de racionalidad dialéctica, ¿no? Por eso él vuelve a la escuela de Frankfurt y ahí, digamos, forma a la siguiente generación. Aún en esa época de la primera escuela, Habermas llega a escribir que se han perdido los destinatarios. O sea, el sujeto o los sujetos a partir de los cuales se puede hacer la crítica, no solamente se han modificado y transformado, sino que los que eran han dejado de ser y han aparecido otros nuevos, ¿no? Por decir, digamos,
la generación de jóvenes mexicanos del 68 no es pues la de hoy. Esto no es. Entonces yo no puedo hablar de la juventud mexicana como si fuese la del 68, por decir, no se puede. O sea, digamos, ha habido una transformación y mutación de destinatario. Entonces dice, esta es una cita de Habermas, refiriéndose fines de la década del 50, principios de la década del 60, ¿no? Ya se abrió de nuevo la escuela de Frankfurt. Dice Habermas, esto creo que es de la cita, sí, es de Teoría y Praxis, y la cita de Habermas es del 63. Esta cita es lamentable. Dice Habermas, en los países capitalistas avanzados, el nivel de vida, porque países capitalistas atrasados, ¿no? Entonces decir avanzados es una forma de decir hay también atrasados. El nivel de vida ha subido con todo tan lejos que el interés por la emancipación de la sociedad ya no puede expresarse inmediatamente en términos económicos. Está pensando en el obrero europeo y en concreto en el obrero alemán, ¿no? ¿Se acuerdan de los bochitos? ¿No? Se llama Volkswagen, ¿no? Los bochitos, ¿no? Volkswagen quiere decir Volks, el pueblo, Wagen, coche, o el coche del pueblo. Son coches hechos para el pueblo, ¿no? Entonces, los obreros tienen su Volkswagen, ¿no? Hagan de cuenta. Todos los obreros, ¿no?, van a su chamba en su bochito. Eso quiere decir. Y tienen departamento, o si no, están pagando el departamento. Tienen refrigerador, tienen televisor, tienen teléfono, ¿no? Eso quiere decir de que indistintamente si vayan o no al tianguis o a Superama, tienen inclusive para ir en Semana Santa a Acapulco, ¿no? Eso quiere decir, o sea, tienen un nivel de vida, eso quiere decir. Entonces, en los países capitalistas eso era posible. Entonces, ¿dónde se iban los pobres europeos? Al sur de Europa, se iban al sur de Italia o si no a Grecia. Ahí iban a hacer y en bochitos así se iban, etcétera, ¿no? Entonces podían tener, digamos, una vida buena más o menos, ¿no? Ha subido con todo tan lejos que el interés por la emancipación de la sociedad ya no se puede expresar inmediatamente en términos económicos. O sea, ya no hay problemas económicos. Eso quiere decir. La alienación ha perdido su forma económicamente evidente de miseria. Ya no hay miseria. El proletariado se ha disuelto en tanto que proletariado. Entonces ya no hay el sujeto. Eso quiere decir. ¿No? De aquí, las conclusiones que saca Habermas es que, como ya no hay, hay proletariado, hay clase obrera, pero ya no es la clase obrera de los tiempos de Marx, o de la década del 10 y del 20 del siglo XX, ¿no? Que eran proletarios u obreros miserables, pobres, que estaban luchando por un aumento de salario, etcétera. No, ahora ya no. Entonces, en ese sentido, en ese entonces, el autor por antonomasia era Marx. Ahora ya no. Porque Marx había desarrollado una teoría que permitía entender ese tipo de problemas económicos. Entonces ahora, como ya no está el problema, pues ya no es necesario Marx, ¿no? Y cuando él dice esto, no es una afirmación, evidentemente es una afirmación local, pero es una afirmación que tiene una pretensión universal. Y el problema de la colonialidad, del marxismo, de tercer mundo, consiste en tomárselo esto como si fuese universal. Y entonces empiezan a abandonar también, junto con Habermas, a Marx. Entonces, el heredero de la escuela de Frankfurt, de la segunda generación, ¿no?, en este caso Habermas, lo primero que hace es perder el núcleo teórico, crítico, a partir del cual se pueda pensar críticamente. ¿Sí se entiende? Porque en parte le ha desaparecido el sujeto.
¿Sí se entiende? ¿No? Pero vamos a suponer que esa sea una realidad con los obreros del primer mundo. Pero ¿acaso el capitalismo solamente hay en primer mundo? ¿No? Hay también en tercer mundo. Pero en tercer mundo la situación del proletariado es igual o peor a los tiempos de Marx. Entonces, si la pretensión es universal, es una ingenuidad pretender de que el problema de la alienación económica ya no es problema. ¿Sí se entiende, no? Entonces, si Habermas fuese consciente de eso, él no solamente matizaría, sino que relativizaría explícitamente su afirmación. Diría, en países del primer mundo está pasando esto, pero no en tercer mundo. El problema sigue candente. Es más, es el 80% del proletariado, digamos, a nivel mundial. Solamente el 20%, digamos, el 25% en primer mundo, pero en tercer mundo está la costa caliente. ¿Por qué? Porque lo que hace el capitalismo, ¿no es cierto?, es toda la industria altamente contaminante del primer mundo, de antes de la Primera Guerra Mundial, lo traslada a tercer mundo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí se entiende? O sea, esos tipos que hasta la chatarra la pierden, siguen ganando, ¿no? Por decir, digamos, ¿no?, una planta de producción de, qué sé yo, coches, ¿no? Entonces, se le agotó, digamos, ¿no?, a la Ford. Entonces, la planta entera, los de la Ford no la botan, agarran y la traen acá, y acá siguen produciendo, ¿no? Y con los salarios de acá, etcétera. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿No? Y, digamos, en Estados Unidos están pagando, qué sé yo, $10 la hora, y acá están pagando $1 o $2 la hora. Y el coche cuesta casi lo mismo. No sé si se han enterado, ¿no?, de que por un coche, no me acuerdo si es de la Ford o de la Nissan, estaban haciendo test de grados de seguridad de los coches, ¿no? Entonces, el mismo coche, vamos a suponer, me estoy inventando, no estoy diciendo que sea, ¿no?, el Sur, vamos a suponer, el Sur del 2017, el mismo coche, el mismo coche hecho acá, en la planta, ¿no? Entonces, el mismo coche, el que se vende en Estados Unidos y el que se vende en México. Entonces, lo ponen en estas maquinarias donde hacen el test, donde chocan el coche, ¿no? Entonces, los dos coches, ¿no?, el que se vende en Estados Unidos y el que se vende acá, lo prueban en la maquinaria esta, ¿no? Lo hacen chocar, y si sale la bolsa de aire, todo eso, perfecto, pasa todos los controles de seguridad sin ningún problema. Agarran al mexicano, no pasa, se muere el conductor, no funciona nada, todo eso, ¿no? Y arreglar esos, como para que funcione eso, son como $200 nada más, digamos $300, pero hasta en eso se van ahorrando. ¿Sí se entiende? ¿No? Y el precio es casi el mismo, ¿no? Entonces, el capital no pierde. No, pensar de que van a ahorrarse, no. Profesor, ¿de dónde viene la idea de la categorización de los países primer mundo, tercer mundo? ¿En qué sentido? ¿De dónde? Sí, o sea, se habla muy comúnmente de los países primer mundo, si pensamos Europa, tercer mundo, y lo repetimos constantemente. Sí. También un resultado de la modernidad, la idea de primer mundo Europa y tercer mundo nosotros. Sí. ¿Es por eso? Sí, ahora en parte tiene sentido, bueno, esto digamos empieza a popularizar después de la Segunda Guerra Mundial, empieza antes, ¿no? Es decir, cuando se tematiza la idea de no solamente los países con alta composición orgánica de capital, no solamente en el sentido de que tienen harto dinero, digamos, como capital, sino que tienen un desarrollo tecnológico alto, elevado, ¿no? Y países que no, que se limitan solamente a la producción de materia bruta en bruto. Pongo el ejemplo así bien sencillito, ¿no? A partir del petróleo,
pesado, ¿cuántos productos se pueden elaborar con tecnología? No, mínimo son 100, mínimo. Es impresionante la cantidad de productos que se pueden elaborar con tecnología a partir de petróleo pesado. Y México tenía, no sé si seguirá teniendo cualquier cantidad de petróleo pesado, ¿no? Entonces, país de tercer mundo quiere ser un país que lo único que puede es producir materia en bruto. O sea, sale el petróleo pesado, listo, nada más. Y primer mundo es el que eso, que es en bruto, lo puede elaborar con tecnología, ¿no? Entonces, no, a lo máximo a lo cual llegamos a eso. Y ni siquiera esa tecnología con la cual se extrae el petróleo la producimos, sino que tenemos que comprarla, o alquilarla, o rentarla. Otro ejemplo, lo pone Marx, genial, lindo, hermoso, ¿no? Con el metal, ¿no? Digamos, la plata, ¿no? ¿Cómo se extraía aquí la plata? Prácticamente con pala y pico, ¿no? Ahora ya tienen maquinaria, pero digamos, lo que se extraía hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, el metal en tanto metal, así, ¿no? Digamos los pedazos de cuasi roca, por decir. Entonces, lo único que nosotros hacíamos era producir eso. Entonces, eso se lleva al primer mundo y a partir de la plata, ¿cuántos productos se pueden elaborar? Y ellos tienen tecnología para poder desarrollar. Ese es el criterio para distinguir países de primer y tercer mundo, ¿no es cierto? Entonces, ¿quiénes elaboran la argumentación para que sea eso? Son ellos. Tú eres de tercera, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienes capital con composición orgánica, por decir. Es más, ¿no? Hasta para que produzcas tenemos que prestarte dinero. Eso también lo explica muy bien Marx, ¿no? Ahora, para que eso se mantenga, el capital transnacional de primer mundo financia eso. Vamos a suponer que México quiere tener su propia tecnología. Hace rato que México pudo haber tenido su propia tecnología, no solamente para explotar el petróleo, sino para industrializarlo, pero hace ratísimo. ¿Qué quiere decir? El capital paga. Entonces, financia campañas para que tales o cuales tipos lleguen ahí a las instituciones estatales. Y a toda la gente que va a decidir las políticas, pero así, millones de dólares, ¿no? Se paga para que en nuestros países no desarrollemos tecnología propia para que eso sea posible. Y si aparece un gobierno bien nacionalista que dice, no, vamos a desarrollar, ¡pum!, un golpe de Estado, también se financia, ¿no? Y se destruye. Hagan de cuenta que la UNAM se convierte en un gran centro de investigaciones para producir ultra, super, very powerful tecnología para procesar y desarrollar el petróleo. ¡Pum!, 2 bombazos, ¡pum!, no se entró nada, ¿no? Y a los mejores, venga, che, para acá. ¿Cuánto ganabas aquí en la UNAM? No, pues 30,000 pesos, no, 50,000, digamos. Yo te voy a pagar 200,000 al mes. Vámonos, ¿no? Se financia todo eso, para que siga, para que eso se mantenga, ¿no? Ahora, para que eso sea sentido común, se produce teoría económica, ¿no? Esto es un poco lo que decía, para que aparezca como válido, ¿no? Tal es así de que esto se pueda ontologizar. Ontologizar quiere decir, no, pues al final, nosotros, lo único que sabemos es para producir materia bruta, ¿no? Nada más, ¿no? Y con Marx ahora nosotros tenemos el argumento para decir, cuando nosotros solamente desarrollamos la producción de materia bruta, ese tipo de producción nos embrutece. Y cuando el primer mundo se desarrolla en la producción de tecnologías sofisticadas, refinadas, etcétera, eso también los sofistica, los refina, los desarrolla, etcétera. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿No? Sigo. La ética de la liberación, desde las
víctimas de la historia presente, inicialmente desde el mundo periférico del capitalismo en su proceso, constata desgraciadamente que dicha miseria, ahí está entre corchetes, va en aumento. O sea, no ha sido superado, así como ingenuamente dice Habermas, ¿no? Y hasta el día de hoy Habermas no se ha retractado. No ha dicho, estaba equivocado, no ha dicho. No, sigue persistiendo en su error, ¿no? Y sigue creyendo que él puede seguir dictando línea. Hasta el día de hoy sigue vivito y coleando. O sea, no ha perdido sus facultades mentales, Habermas. No, no para decir, digamos, que estaba chochito, no. No. Entonces, si la ética del discurso fuese criticada, si la segunda generación de la escuela de Frankfurt fuese criticada, seguiría criticando al capital, pero ya no critica al capital. O sea, basta con que ellos estén bien, o sea, en este caso Europa, primer mundo. Si están bien ellos, todos están bien. Aunque nosotros estemos mal, ¿no? Y si nosotros estamos mal, es lo que dice Hinkelhammer, ¿no? Para un sistema de dominación, la víctima siempre es la culpable y no el victimario. O sea, no estamos mal por nuestra culpa. Y por eso los alemanes de esta generación, ¿no es cierto?, están tan empoderados que creen de que donde quiera que vayan tienen la potestad de decirle a todo el mundo qué es aquello que está mal, qué es aquello que está bien y qué es aquello que debieran hacer, ¿no? O sea, salen al tercer mundo, ni siquiera conocen y dicen, esto está mal por esto, esto debieran hacer, y así sucesivamente, ¿no? Constata desgraciadamente que dicha miseria va en aumento entre miles de millones de seres humanos y por lo tanto existen dichos destinatarios de este tipo de pensamiento crítico todavía, y son la mayoría de la humanidad, ¿no? Mínimamente el 80%. 234. Como sexto problema, deberíamos preguntarnos cuál es la filosofía de la historia presupuesta por la Escuela de Frankfurt. Ya está empezando el problema de la crítica, ¿no? O sea, porque estamos en el siglo XXI, ¿no? Y el tipo de presupuesto del cual partía la primera generación de la Escuela de Frankfurt se ha transformado, y ese tipo de presupuesto desarrolló una idea de lo que es el sentido de la historia, en este caso la filosofía de la historia. Entonces, como estamos ahora en otro tipo de contexto, no solamente en otro tipo de momento histórico, entonces hay que preguntarnos de otro modo por el sentido de la historia. O de otro modo, ¿es posible alguna continuidad concreta de manera que hagan tradición en el nivel histórico los momentos mesiánicos? Entonces, ahora ya es con Benjamin. Entonces, Benjamin nunca ha sido un miembro formal de la Escuela de Frankfurt. Ha colaborado, sí, pero nunca ha sido un miembro formal. Sin embargo, casi todos han tomado algo de Benjamin, ¿no? Casi todos, quiero decir, Horkheimer, Adorno, Marcuse, etcétera, etcétera, han tomado ideas de Benjamin. ¿Tiene sentido una historia auténtica de los actos liberadores? Entonces, aquí el problema es el siguiente, ¿no? Una totalidad con sentido, en este caso la modernidad, ha producido, para justificarse a sí misma, una idea de historia, ¿no? Entonces, en esta idea de historia decía de que no solamente hay pueblos que tienen historia, sino que hay pueblos que escriben la historia, que hacen la historia, y la hacen de tal modo de que ponen a todo lo que no son ellos como antecedentes de esta historia, ¿no? Y quienes
Hay pueblos que no solamente no han hecho, perdón, no tienen historia, sino que no hacen la historia, ¿no? Que por ejemplo, ¿no? México, ¿no? Tiene historia, ¿no? Tiene historia. Entonces, ahí está el Museo de Antropología, milenaria historia, ¿no? Es este tipo de exposiciones que hacía Octavio Paz, ¿no? El esplendor de México y de todo el mundo. ¡Wow! La historia, pero se ha pasado. En el presente México hace historia, no participa en la historia, pero hace historia, o sea, la línea, eso quiere decir. ¿No? Una cosa son los países que han tenido historia o tienen historia, y otros son los países que tienen historia. Frente a eso, hay países que no tienen historia. ¿Se acuerdan? Hay países que no tienen historia. Entonces viene Benjamin y dice, ¿no es cierto? Los países, o las culturas, o las regiones que producen lo que se llama esto, lo hacen gracias a la dominación y la miseria que son capaces de producir, ¿no? Son todos estos monumentos, estas glorias, a partir de las cuales se puede apreciar, es gracias a la producción sistemática de la dominación y la miseria. Son monumentos de la dominación y la barbarie. Es lo que dice Walter Benjamin. Entonces, producen una historia de la cual el poderoso se enorgullece. Digamos, ¿no? Antes, este tipo de historia épica que se nos enseñaba, ¿no? Un país, ¿no? O cultura es buena, óptima, superior, lo que sea, en la medida en que ha sido capaz de dominar más, conquistar más, ¿no? El dominador, el conquistador. ¡Wow! El emperador, ¡oh! El Napoleón, ¡wow! Que ha conquistado, que ha dominado, etcétera, etcétera. Los romanos, ¡wow! Lo que han conquistado y dominado, ¿no? O sea, ser bueno, o sea, era ser dominador, conquistador, ¿no? Colón, ¡wow! ¿No? Hay que ponerle por aquí todo tipo de monumentos, era conquistador, así sucesivamente. Entonces, viene la víctima y dice, bueno, eso que se ha instalado en la historia es producto de esto. Entonces, esta historia, humanamente, debería dar vergüenza. Porque es producto de la dominación, el sometimiento, la dominación, la barbarie, la violación, la producción sistemática de miseria, hambre, asesinatos, violaciones, etcétera, etcétera. Podría ser también sumiso, ¿no? ¿Perdón? Sumiso también, en teoría. O sea, un país tercermundista como por ejemplo Centroamérica, podría ser sumiso con Estados Unidos. Bueno, eso sería ya como consecuencia. Por decir, digamos, ¿no? Ahorita aparecen, qué sé yo, sin exagerar, ¿no? Somos cuantos ahorita, ¿no es cierto? De pronto aparecen 100 hombres, ¿no? Si de los tipos vamos, pero contra vestir, armados con todo, ¿no? No estamos como estamos. ¿Qué frente a eso qué hacemos? Acaba de pasar, ¿Perdón? Acaba de pasar en Guerrero, se llevaron a las maestras y 20 alumnos en una dirección. Frente a eso, ¿qué hacemos? Y aquí en la Ciudad de México, a los 10 alumnos que se llevaron 10 estudiantes que aparecieron muertos. Claro. Bueno, entonces por ahí, digamos, el dominador podría decir, pues, se volvieron sumisos. Es como consecuencia y efecto, pero no es la causa. ¿Sí se entiende? Pues viene Benjamin y dice, esto es éticamente perverso. Esta es siempre la visión y versión oficial que produce este sistema de dominación. Si esto es historia, fíjense la barbaridad que voy a decir. Si esto es historia, y la modernidad, esto es la historia. Si esto es historia, yo prefiero no tener historia. ¿Qué tal? Si tener historia es tener un documento de barbarie, es mejor no tener historia. ¿No?
Ahora, en principio la historia aparecía como este tipo de registro, ¿no? A partir del cual se puede producir un sentido común que justifique tal o cual tipo de sentido, en este caso de la historia, ¿no? Entonces se escribe harto de Estados Unidos, harto de Europa, harto de Francia, harto de Inglaterra, cualquier cantidad, entonces uno va y tienen historia, ¿no? Y respecto de nuestros pueblos, no hay nada, no tienen historia. En principio aparece como si fuese solamente eso, pero lo que está escondido en todos estos documentos, ¿no es cierto?, es este tipo de barbarie, ¿no? Es el punto de vista del dominador, ¿no? Escrito y yo registrado ahí, ¿no? Como disciplina y, entre comillas, científicas, ¿no? Entonces empieza el cuestionamiento sistemático. ¿Qué es aquello que es historia? ¿Cuál es el sentido de la historia? Frente a ello, bueno, ¿qué es historia entonces? ¿Tiene sentido una historia auténtica de los actos liberadores? Entonces, la liberación aparecía en este tipo de contexto como, digamos, una pequeña ilusión, ¿no? Entonces, cuando aparecía, una vez en Bolivia hicimos algo así como una revisión, ¿no?, de los periódicos, de el modo como es que en la década del 50 a los primeros intentos con los cuales se produjo en Bolivia en el 52 se produjo una revolución comparable a la de 1910 acá. Entonces se empieza a preparar el pueblo, pues empieza un otro movimiento aquí, otro movimiento allá. Entonces el modo como es que se refería a la prensa, ¿no?, hegemónica y dominante a ese tipo de movimientos que eran de liberación, de emancipación, eran libertarios, ¿no? Siempre los tomaban como que por lidio, ¿no? En Oaxaca, digamos que se movilizaron 100.000 alumnos, maestros, rurales, ¿no? El periódico dice, hubo un zafarrancho, algo así eran como unos 100, 200 maestros que estaban borrachos, que salieron a protestar, que por cierto tipo de problemitas, ¿no? Digamos, lo que tenía una trascendencia ontológica, por decir, que quería cambiar todo México, no aparece zafarrancho, ese tipo de palabras, ¿no?, así, digamos, despectivas. Sí se entiende zafarrancho, ¿no? Zafarrancho es una pelea vulgar del pueblo, ¿no? Eso quiere decir. ¿No? Lo que hizo Napoleón, eso es revolucionario, pero lo que hacen nuestros pueblos, eso es zafarrancho, por decir. Entonces, frente a eso puede existir una historia plenamente liberadora, que eso sí instale algo de nuevo en este sistema de dominación, es otro tipo de pregunta. Es decir, no solamente el sentido de la historia, el contenido de la historia. O sea, ¿qué es aquello que es verdaderamente histórico? Entonces, a eso le llama Benjamin el tiempo mesiánico. El tiempo mesiánico es el tiempo que este sentido que estaba imponiendo, en este caso el sistema de dominación, lo pone en suspensión, ¿no? Y que, por decir, digamos, ¿no?, me estoy inventando, vamos a suponer de que todo está encaminado para que al final lleguemos a ser otro estado más del estado de los Estados Unidos, ¿no? Todo está encaminado, ese es el sentido, por decir. De pronto aparece un acontecimiento mesiánico y esa posibilidad lo diluye completamente. Y es más, hasta Estados Unidos va a dejar de ser Estados Unidos. Eso puede pasar, ojo. Ustedes van a ver, por dentro eso se va a caer, ustedes van a ver. Lo que no te veo así, pero debería ser, ¿no? Entonces, mi hipótesis, no, nada raro de que Donald Trump sea el Boris Yeltsin ruso, ¿no? O sea, con Boris Yeltsin todo que se vino abajo, ¿no es cierto? Y este tipo, al Trump, ya le están apareciendo muchas mujeres, como decían antes, de la vida galante, ¿no?, que le están empezando a sacar cualquier cantidad de trapitos al sol, ¿no?
Entonces, que no tiene ningún tipo de formación política, diplomática, etcétera, etcétera, que sea nada raro de que cuando este cuate se dé la implosión, ¿no? Y eso truene. Bueno, entonces, Benjamin está hablando de eso, ¿no? Bien, acontece un movimiento revolucionario, que es el movimiento mesiánico, que pone en crisis completamente este tipo de sentido y aparece otro sentido en otra perspectiva. O sea, la historia no tiene un sentido. Eso quiere decir que en última instancia al final no se impone esta visión de la historia sostenida sobre este tipo de situaciones y o acontecimientos, ¿no? Entonces, ahora podemos tematizar porque hubo alguien que se puso a pensar con sentido desde esa perspectiva. Entonces, podemos pensar la posibilidad de elaborar otra visión distinta de lo que sea la historia. Entonces, la única historia no es el modo como es que historiográficamente ha producido la modernidad, no solamente acerca de Europa, sino acerca de toda la realidad, como esta visión primer y tercer mundo, ¿no? Entonces, decir, país de primer mundo, tercer mundo, en última instancia, nosotros somos de tercera, pues, eso quiere decir, ¿no? Ahora el problema es somos. Y hay gente que lo cree. Por eso hace todo lo posible por aparentar ser de primera y o de primer mundo, ¿no? O todavía, toda la praxis de liberación termina por ser un sublime pero siempre trágico mesianismo pesimista derrotado. Tendrás razón Habermas cuando escribe. Esta cita de Habermas es del discurso filosófico de la modernidad. Este servidor lo ha trabajado a fondo, este librito. Entonces, mi contradiscurso de esto se va a llamar el discurso ideológico de la modernidad. Entonces, como subtítulo se va a llamar Pensar Habermas contra Habermas, ¿no? Por sus mismas hipótesis, con sus mismas hipótesis el tipo se viene abajo. Es una ingenuidad impresionante, ¿no? O sea, aquí se ve muy bien lo que dice Hinkelhammer, ¿no? El pensamiento moderno es una sistematización de prejuicios europeos. O sea, no es ciencia, dicen, no, es pura instrumento de puros prejuicios. Y aquí es donde se ve muy bien todo eso. Y el tipo no se da cuenta, ¿no? Es un etnocentrismo ingenuo impresionante. Entonces dice Habermas, que está en el discurso filosófico de la modernidad, la concepción anti-evolucionista de Benjamin. Bueno, la modernidad piensa de que todo está en permanente evolución, ¿no? En el sentido de que antes existía todo en bruto y poco a poco por evolución, ahora todo es más fino, más sofisticado, en última instancia para bien y o para mejor o para más superior, ¿no? La modernidad tardía, ya no el capitalismo tardío, la modernidad tardía, ¿no? Fines del siglo XX y este siglo XXI está demostrando de que el discurso evolucionista es una literal falacia, ¿no? Que ni el capitalismo es lo más superior, ni es lo mejor, sino que es lo peor. O sea, peor de lo que Marx inclusive, digamos, pudo haber diagnosticado en el Capital. Y la modernidad como civilización ya está claro, es antihumana. O sea, siempre vamos para mejor, no, estamos yendo para peor. Y quien se da cuenta, el primero en darse cuenta de esto es Benjamin, ¿no? O sea, no hay evolución. Entonces Habermas sigue creyendo en que hay evolución. La concepción antievolucionista de Benjamin es muy pesimista a la hora de enjuiciar la probabilidad de que estas incursiones puntuales que minan lo siempre retornante igual puedan unirse en una tradición y no sucumbir en el olvido. Pregunta: ¿el pesimismo es respecto de la modernidad o respecto de la humanidad? Habermas confunde a la humanidad con la modernidad, porque para él no existe más humanidad que la moderna. Es la única forma de humanidad. La humanidad azteca, por decir, es premoderna para Habermas, ¿no? O sea, no vale, no cuenta, ¿no? Entonces, como él cree en el ser humano e identifica a la humanidad
con la modernidad, entonces tiene que creer en la modernidad. Entonces, este servidor no confunde a la humanidad con la modernidad. Yo creo en la humanidad, y esto no quiere decir que cree en la modernidad. Es más, la modernidad es antihumana. Entonces, creer en la humanidad quiere decir no creer en la modernidad. En este sentido, no soy pesimista del ser humano, pero soy no solo pesimista, sino crítico de la modernidad. ¿Sí se entiende? Entonces, aquí hay una confusión de la humanidad con la modernidad, que la única forma de humanidad es la moderna, y que todas las otras humanidades son inferiores, en el sentido de premodernas. ¿Sí se entiende? Y de que si son humanas, o que si tienen algo de humanidad, es porque están encaminadas, en última instancia, a ser como la moderna. Ese es el diagnóstico de Habermas. La página 334. Walter Benjamin, concibe en efecto la historia como atravesada por dos flechas, siempre en tensión. La primera es la del tiempo histórico cotidiano, continuo, vacío, cuantificable, lo siempre retornante, de la mera sobrevivencia, de la reproducción, de la ley y el mito, de la dominación del sistema que tiende ya a la felicidad, como si todo ya estuviese dicho, como si todo ya se hubiese saldado cuentas y no habría nada más que seguir con lo que hay o con lo que es. Ese es el prejuicio que está detrás de una sociedad con pretensión solamente tecnificante y o administrativa, en el sentido de que, por decir, ya no hay nada más por qué luchar, en el sentido de que todo por lo cual luchábamos ya está, ¿no? Por decir, queríamos volar, ya estamos volando, ¿no? Y no solamente de la Segunda Guerra Mundial, es los mejores aviones, por decir. Queríamos navegar, ¿no? Ya está. Queremos movilizar, ya está. Queremos comunicar, ya, o sea, ya está todo. O sea, no hay más, ¿no? Pero me va mal, sí, pero te va a ir bien si es que le echas ganas y no, si tienes suerte no, o sea, pero más allá de esto no hay. Eso quiere decir, esa es la habitualidad de la cotidianidad que sepulta todo tipo de anhelo distinto del que es y o existe, ¿no? Entonces, frente a esa fecha, frente a esa línea, frente a esa tendencia, frente a esa inercia, la segunda es la que atraviesa dicho orden de lo profano, como el tiempo mesiánico que irrumpe, que salta, como lo nuevo, como la creación y la redención. O sea, viene de donde menos se lo espera y tiene un sentido totalmente distinto al que se tiene previsto. Corta, rompe la continuidad, la habitualidad, la cotidianidad, sorprende de tal modo que la realidad aparece ahora de otro modo, ¿no? O sea, la cosa había sido muchísimo más interesante de lo que en apariencia presenta, digamos, en este caso, la modernidad. En sus tesis de filosofía de la historia escribe enigmáticamente que la primera no tiene ninguna armadura teórica. Su procedimiento es aditivo, en el sentido de que ya se ha definido todo, ya se ha conocido todo, y por eso se puede catalogar, se puede jerarquizar. Proporciona una masa de hechos para llenar el tiempo homogéneo y vacío. Es el tiempo del sistema vigente. Esto es, la modernidad produce una idea de tiempo, una concepción de tiempo. Eso quiere decir. Y eso no es todo el tiempo o el tiempo, sino que el tiempo es muchísimo más que la idea que de tiempo ha producido, en este caso, el sistema vigente. En él acontece el progreso. Estábamos mal, estamos mejor y vamos para mejor. En cuya mistificación no han caído solo los burgueses, sino también los socialdemócratas. Y pone, bueno, los socialdemócratas eran la izquierda marxista, por decir, de la década del 20-30. Y en el tiempo de Habermas, en la década del 50-60, se reconstituyen y quieren aparecer como alternativa.
Y Dussel pone entre paréntesis, y aún los marxistas vulgares, o sea, creen en esa filosofía de la historia. Se parte de la colonialidad del marxismo del siglo XX consiste en haber caído en la filosofía de la historia que ha producido la modernidad, o sea, la burguesía, o sea, el capitalismo, ¿no? Cita 259. Esta es cita de Benjamin. Se reconocen únicamente los progresos del dominio de la naturaleza. Ahora aquí hay que poner dominio subrayado y entre comillas, ¿no? Entonces, cuando hay más dominio, eso es progreso. O solamente hay progreso cuando hay más dominio. ¿Sí se entiende? ¿No? O sea, ser un dominador es ser un tipo progresista, por decir, ¿no? O sea, ahora parece bien, evidente, pero antes no era así, ¿no? Querías estar progresando, tenías que ser dominador, o sea, no hay de otra. Se reconocen únicamente los progresos del dominio de la naturaleza, pero no se quiere reconocer los retrocesos de la sociedad, porque cuanto más dominio hay, más retroceso hay. Ostenta ya los rasgos tecnocráticos que encontramos más tarde en el fascismo. El progreso, tal y como se perfila en las cabezas de la socialdemocracia, fue un progreso en primer lugar de la humanidad misma. En segundo lugar, era un progreso inconcluible. Pasaba de ser, en tercer lugar, esencialmente incesante. Comentario de Dussel. El pensamiento crítico de Benjamin parte de este supuesto, el sistema vigente para negarlo desde la víctima, lo que le permitirá pasar a una reinterpretación total de la historia, ¿no? Y por eso es que, fíjense, ¿no?, la introducción de la ética de la liberación. Esta ética de la liberación es posible gracias a una reinterpretación de la historia. Si es que no tenemos otra visión de la historia, estamos perdidos. Entonces, la historia que ha producido la modernidad es, por ser eurocéntrica, helenocéntrica. Helenocéntrica quiere decir acá, pone como centro y origen a Grecia para poder desarrollarse ella y justificarse posteriormente a Europa como centro y origen de la civilización actual, ¿no? Entonces, para que eso sea posible, produce su propia visión de la historia. Y cuando esa visión de la historia lo eleva al plano de la filosofía, lo produce su propia filosofía de la historia. Y cuando hace su filosofía de la historia, justifica argumentativamente un tipo de sentido en la historia. Y esto lo hace en el siglo XVII y XVIII. Termina de consolidarlo en el siglo XVIII. ¿Cuándo? No. Fíjense, esto empieza inmediatamente después de la Revolución Francesa. Y ha existido un corte en el tipo de relación que los franceses tenían con la realidad y con la historia, porque hasta antes de la Revolución eran constitutivamente monárquicos. Entonces, destruyen esa forma de relación política con la realidad de siglos, ¿no? Y aparece la posibilidad de una forma de vida no monárquica, en este caso, digamos, burguesa, ¿no? Entonces, desde la Revolución Francesa hasta después de Napoleón, todavía se está discutiendo, fíjense. 1779, ¿no?, la Revolución Francesa, ¿no? Principios del siglo XIX siguen discutiendo el sentido que produce acerca de la historia este tipo de acontecimiento político, ¿no? Después de la Revolución Francesa está apareciendo ya el fenómeno de, ¿cómo se llama?, Napoleón, porque con Napoleón termina de aburguesarse, pero Napoleón todavía tiene conciencia
monárquica. ¿Se acuerdan que él todavía quiere ponerse como emperador? ¿No ve? Quiere hacer una restauración monárquica, ¿no es cierto? Pero la gente que lo está soportando ya tiene conciencia burguesa. Entonces se está discutiendo, ¿no?, qué tipo de forma de vida, en este caso política, es ideal para la Francia de ese entonces. Si la antigua o monárquica o la nueva o burguesa. Se da una discusión relativa al sentido de la historia, y el sentido de la historia está determinado por lo libre, que es la libertad, es, digamos, de los emblemas máximos con los cuales surge la Revolución Francesa. Entonces hay una discusión relativa al contenido de libertad de los antiguos y el contenido de libertad de los modernos. Entonces se da antes, durante y después de la aparición de Napoleón, ¿no? Porque el fenómeno de Napoleón no dura 1 año, 2 años, 3 años, no es hasta la década del 20, más o menos del siglo XIX, ¿no? Después de ello, inmediatamente viene entonces la discusión de los románticos. Bueno, ¿en qué periodo de la historia estamos? Y se dan cuenta que para la nueva situación no hay historia, no hay una visión de la historia. Entonces, hasta antes de los románticos, la visión de la historia dice de que la humanidad, como humanidad, aparece, la que se conoce en Occidente, aparece en Egipto, africana. Es el modelo antiguo de historia, reconocido inclusive por los griegos. Todos los griegos en las instituciones se inspiran en las instituciones egipcias y fenicias. Y es el momento cúspide del esclavismo. Entonces dicen los románticos, especialmente alemanes, tenemos que inventarnos otra historia. Y entonces cuando decidan producir el nuevo modelo o la nueva visión de la historia, por primera vez aparece Grecia como el origen de la civilización, ¿no? Principios mediados del siglo XIX, imagínense. Entonces producen su propia filosofía de la historia. Entonces ahora, para la nueva visión de la realidad, nosotros no podemos partir de la misma visión que de la historia ha producido, en este caso la modernidad. Necesitamos otra visión de la historia, otra filosofía de la historia. Y por eso que dice la introducción, lo que hace es justamente producir eso. Si ustedes no tienen esta otra visión de la historia, van a recaer en lo mismo. ¿Sí se entiende? Solamente después de eso es posible inducir esto. Y entonces le aparece este problema en 1992, con el librito El encubrimiento del otro. ¿Sí se entiende? Y este servidor, así como esponjita, yo lo agarré todo, se empezó a trabajar inmediatamente. Necesitamos ver la historia de otro modo para tener otro tipo de visión de lo que sea la historia. Entonces, el primer cuate que tiene conciencia de esto es Walter Benjamin. Sus tesis relativas a la historia es justamente eso. Y ahora estamos en un momento en el cual, fíjense, es un momento en el cual, ¿no?, en el caso de Benjamin, ¿no es cierto?, aparece como irrupción fuerte en el escenario del pensamiento crítico los movimientos de origen proletario. Y después de 1992, los pueblos originarios. Los pueblos originarios tienen otra visión completamente distinta de lo que sea la historia. A partir de lo cual podemos producir otro tipo de visión de la historia. Y todavía no lo hemos hecho, porque todavía no conocemos cómo es que se miraba la historia al respecto. Entonces, cuando se parte de este tipo de visión de la historia, ahora sí, qué bueno que nosotros no tenemos historia, porque dije que nosotros tenemos historia, querría decir que nosotros tenemos esta historia de dominación, barbarie y homicidio. ¿Sí se entiende? Entonces no puede ser de liberación. Si es de liberación, no puede ser este tipo de historia. Pero necesitamos producir inclusive otro tipo de contenido de lo que sea la historia. ¿Sí se entiende? ¿No? Y los lectores de Benjamin, los biógrafos de Benjamin, no se han dado cuenta de esto. Estoy leyendo y eso, y tengo una biografía de Benjamin que ha sido publicada en 2017. No se dan cuenta de eso. Siguen presuponiendo a la visión que la historia ha producido la modernidad, y al interior de ella la ubican a Benjamin.
Y Benjamin estaba fuera de eso. Por eso la idea del tiempo mesiánico es muchísimo más compleja de lo que dicen los teóricos del tiempo mesiánico, en mi opinión. Agamben no tiene la más remota idea de esto. Ni, ¿cómo se llama? El francés Badiou, ¿no? Todavía no he revisado lo que dice Taubes al respecto, y eso que él es de tradición judía. Pero aquí el problema es que cuando está hablando esto, Benjamín está pensando no de la tradición talmúdica judía, él está pensando desde la perspectiva de la tradición cabalista, o sea, mística de la historia. Y es una posición distinta. Y nuestros pueblos son bien místicos. No son racionalistas, tienen otro tipo de visión y sentido de lo que sea la realidad. La clase que lucha, estoy leyendo la cita de la 261. Sigue siendo de Benjamin. La clase que lucha, que está sometida, es el sujeto mismo del conocimiento histórico. En Marx aparece como la última que ha sido esclavizada, como la clase vengadora que lleva hasta el final la obra de liberación en nombre de las generaciones vencidas. Entonces aquí el problema es agarrar la perspectiva no del vencedor, sino de los vencidos, ¿no? De los que, así entre comillas, ¿no? Entre comillas vencidos, es, ahora que tengo una cita de Marx que le estoy, ¿cómo se llama? Repensando mucho, ¿no? Entonces dice Marx, ¿no? En apariencia, aparentemente han vencido, pero de hecho no. Así dice Marx, ¿no? Está ahí, ¿no? Formalmente, dice, es la palabra que utiliza Marx, formalmente han sido vencidos, pero de hecho no. Y esos son los pueblos originarios, hasta el día de hoy siguen vivos y coleando, ¿no? Formalmente. Esto es una ética de la liberación o una política de la liberación sin el sujeto de la liberación es nada. No, si ustedes quieren pensar por problemas liberadores, ¿cuál es su sujeto? Lo primero que tienen que preguntarse es eso, ¿no? Y eso no está en los libritos, está ahí, ¿no? En las calles, en las carreteras, ¿no? Está donde se produce este tipo de acontecimientos. La siguiente cita: quien hasta el día actual se haya llevado la victoria, marcha en el cortejo triunfal en el que los dominadores de hoy pasan sobre los cadáveres que también hoy yacen en la tierra. Son, digamos, los triunfadores y los dominadores. Entonces, reconstruir la historia desde los vencidos, dice Dussel, 267. Sigue siendo cita de Benjamin. Significa adueñarse de un recuerdo tal y como relumbra en el instante de un peligro, ¿no? Entonces, hay ahí una memoria contenida en todos los pueblos negados sistemáticamente por la modernidad y o el capitalismo. Ahí está ahí, hay que apropiarse de eso. Entonces dice Ernst Bloch, ¿no? Apropiarse de ese contenido es dotarle de sentido, de otro sentido, no solamente a la memoria, sino a la historia. Solamente cuando nos apropiamos de lo que de utópico estaba contenida en esas luchas, cuando hacemos eso, es cuando el contenido por lo cual luchamos recién tiene sentido en la historia. ¿Sí se entiende? O sea, no luchamos porque queremos luchar. Luchamos, no solamente con los que han luchado, sino por lo que ellos han luchado. Por lo que ellos han luchado, nuestra lucha tiene sentido. De lo contrario, carecería de sentido. Y eso es aquello que le da contenido. Que le da contenido quiere decir que le da sentido. Y entonces aparece otro sentido totalmente distinto al ser y al estar de la habitualidad, de la cotidianidad que ha producido la modernidad. Significa adueñarse de un recuerdo.
¿no? Y no es una mera rememoración, sino es un hacer presente lo que estaba sepultado en el pasado. Porque lo que estaba en el pasado no es una mera cosa, vuelvo al principio de la clase, no es un mero ente, es un contenido informativo, es una energía que la puedo retrotraer, de la cual no solamente la puedo actualizar en el presente, sino de la cual nos podemos realimentar para dotarnos de otro sentido, para que tenga otro tipo de contenido y de sentido la realidad. Entonces ahora dice, al materialismo histórico. La discusión es relativa a qué es aquello que es materialismo. Le incumbe fijar una imagen del pasado tal y como se le presenta de improviso al sujeto histórico en el instante del peligro. En los grandes momentos de crisis es donde eso aparece, y en esos momentos de crisis me alimento de eso. Cuando le doy importancia a eso, cuando recupero eso, o cuando pierdo eso, que es cuando no solamente aparece, sino que echo la vista gorda por decir, no, eso no vale, ¿no? La tradición de los oprimidos nos enseña que la regla es el estado de excepción en el que vivimos. O sea, no hay una normalidad. Todos los días, dicho en lenguaje mexicano, todos los días el capitalismo y la modernidad están chingaquedito. Todos los días, para ver cómo nos vence, Y frente a eso nosotros, ¿qué hacemos? Para ir más allá de ellos. ¿Sí se entiende? Esa es la actualidad de Benjamin. Y el pensamiento crítico, en mi opinión, es posible que esté equivocado, pero hasta donde estoy trabajando, todavía no se han apropiado de lo que de revolucionario y crítico tiene Benjamin. Es poderosísimo, pero hay que unir, ¿no?, ¿cómo se llama?, a Bloch con Benjamin. Yo siempre digo, un movimiento revolucionario que no tiene utopía y mística no es revolucionario. Y eso es Bloch y eso es Benjamin. Y los dos, casualmente, qué casualidad, parten de Marx. ¿No? Bueno, compañeros, se nos acabó el tiempo, nos quedamos acá y continuamos acá. Está interesante esto, ¿no?